buenas tardes, amigos oyentes de Melodía FM 90.5. Como todos los días lunes, programa especial junto a Universidad Indoamérica. Indoamérica junto a la comunidad. El día de hoy nos acompañan Víctor Fiallos y Daniel Aguayo de la carrera de odontología para tocar temas interesantes y pues que ustedes puedan estar siempre bien informados. ¿Alguna duda, alguna consulta? Lo pueden realizar al 0959-264889 o a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Melodía FM en Facebook. Allí está la transmisión en vivo. Saludamos con Víctor Fiallos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Bienvenido a través de Melodía FM. Un cordial saludo a los radioescuchas. Estamos aquí para topar temas importantes para la ciudad, para la ciudadanía, respecto a la salud oral. Un cordial saludo. Bien, señoras y señores, vamos a continuar con nuestro saludo para Daniela Aguayo. Daniela, muy buenas tardes. Bienvenida aquí al espacio de Indoamérica junto a la comunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tenemos un tema que tratar. A continuación ustedes pueden ampliar todo lo que se ha preparado para esta tarde aquí a través de Melodía FM. Muchísimas gracias. Bueno, pues a los radioescuchas tenemos la grata oportunidad de compartir con ustedes acerca de un tema muy importante que es la prevención en la salud oral. Y para ello pues me acompaña la doctora Daniela Aguayo, que es docente de la carrera de odontología de la Universidad de Indoamérica. Ella es graduada del pregrado de la Universidad San Francisco de Quito y su posgrado pues lo realizó en la Universidad Nacional de Colombia en rehabilitación oral. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, doctor Víctor. Perfecto, bueno, para empezar quisiera saber un poquito acerca de la importancia de la salud oral. ¿Por qué debemos darle ese punto importante acerca del cuidado de nuestra boca? Bueno, tenemos que tener en consideración que nuestra cavidad oral representa el punto de ingreso de varios microorganismos hacia nuestro organismo, pues como lo estamos mencionando. Esto nos puede ocasionar varios riesgos, varias enfermedades, y si nosotros no cuidamos esta puerta de entrada, podemos permitir el ingreso de estos microorganismos a través de nuestra lengua, nuestra saliva, de los alimentos, y que lleguen a órganos delicados como son el corazón o el estómago. Perfecto, y efectivamente la Universidad de Indoamérica se centra en esto, en la formación del cuidado de la salud oral de forma integral para el bienestar humano, el bienestar de las personas. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Claro que sí. Ahí tenemos algunas personas que sufren de ciertas enfermedades sistémicas, y si nosotros tenemos un cuidado de nuestra salud oral, podemos prevenir que estas enfermedades sigan agravándose y que se mantengan bajo un control. Perfecto. Cuando hablamos de importancia de salud oral, ¿a qué nomás nos referimos? ¿Exactamente a algo importante? ¿Tal vez a la caries dental? ¿A qué más tal vez? Sí, hay que tener en cuenta que existen dos factores principales para poder realizar el cuidado de nuestra salud oral. En primer lugar, los hábitos de higiene que nosotros tenemos, es decir, una técnica adecuada del uso del cepillo dental, el complemento con enjuague bucal y con el paso de la seda o el hilo dental. Pero así también, por otra parte, tener un cuidado respecto a la alimentación que nosotros consumimos. Es decir, debemos tratar de evitar alimentos que tengan altas cargas de azúcares, ya que, como sabemos, el azúcar es la fuente que va a causar la desmineralización de nuestros dientes. El proceso, explicándole de manera un poco resumida, es que cuando nosotros no realizamos una higiene adecuada de nuestra cavidad oral, se acumulan esos restos alimenticios y estos azúcares comienzan a fermentarse, de modo que las bacterias que están presentes de manera normal en nuestra cavidad oral comienzan a efectuar un proceso de desmineralización del esmalte a partir de la acidificación de estos restos alimenticios. Perfecto, ¿y todo lo que me acabas de mencionar tiene relación con caries tal vez? Claro que sí. El proceso de caries se instaura una vez que inicia este proceso de desmineralización que les comento, que se da por la presencia de los azúcares de nuestra dieta. Una vez que nuestro esmalte dental, que es como nuestra capa protectora externa de nuestro diente, se va perdiendo la cantidad de minerales, entonces entra en una fase de desequilibrio o disbiosis, en la cual se hace propensa a las caries, que de inicio comienza como una mancha blanca de color opaca, pero después
después, en estados más avanzados, puede ir cambiando de coloración hasta que en determinado momento llega a la cavitación. Es cuando ahí nosotros identificamos la presencia de dolor o de una cavidad, y ahí sí ya debemos intervenir de manera invasiva a través de una restauración que comúnmente le conocemos como las calzas dentales. Perfecto. Ahora, Dani, ¿puedes decirnos tal vez algo, alguna situación? ¿Cómo podemos prevenir la caries? ¿Cómo podemos evitar que llegue a lo que nos comentabas de la cavitación, del dolor y hasta de invadir traumáticamente a la pieza dental? Eso, en primer lugar, mantener las sugerencias que les di. 1, la higiene dental de manera adecuada y prevenir a través de una alimentación adecuada. Ahora, nosotros debemos realizarnos profilaxis, que son las limpiezas dentales periódicas, cada 6 meses aproximadamente. A partir de personas que tienen 50 años o que tienen alguna dificultad motriz para realizarse la higiene, pueden acudir antes de ese tiempo. Lo importante es que nosotros realicemos una limpieza mecánica de nuestros restos alimenticios, de modo que estos no lleguen a acumularse en nuestra cavidad oral. ¿Por qué razón? La caries es una enfermedad silenciosa, es decir, nosotros no experimentamos dolor al inicio del proceso de la cavitación o el inicio del proceso de la infección de caries, sino que nosotros sentimos ese dolor una vez que la caries ya ha avanzado hacia una estructura más interna, y es cuando el diente ya corre más peligro, porque por ende esta caries avanzó a una zona más interna del diente y vamos a experimentar recién ahí el dolor. Pero no significa que si nosotros no presentamos dolor, no tengamos ya una caries. Entonces ahí está el cuidado que debemos tener, porque al momento que nosotros acudimos a los controles y las revisiones periódicas cada 6 meses, el odontólogo nos realiza la limpieza dental, pero asimismo realiza una inspección y examinación completa de nuestra cavidad oral en búsqueda de enfermedades, sea de los tejidos de sostén de nuestro diente, es decir, verificación del estado de salud de las encías, del hueso, de tejidos de soporte, pero asimismo de la presencia de caries, sea en estadios avanzados o sea en estadios incipientes, es decir, iniciales, que nosotros como pacientes no lo hemos detectado a simple vista o aún no experimentamos dolor, pero que el odontólogo ya visualiza y nos advierte, y podemos prevenir que esta enfermedad avance a estadios que causen ya dolor u otros perjuicios. Perfecto, Dani, muy interesante. Cuando hablamos de formación integral, nosotros estamos hablando de la prevención, ¿es cierto? Claro que sí. Nosotros en Indoamérica formamos profesionales capacitados no solo para ser excelentes odontólogos, sino también seres humanos y vinculados a la comunidad. En nuestro programa de vinculación a la comunidad realizamos extensiones comunitarias enfocadas en prevenir a pacientes que corren riesgo debido al desconocimiento. A veces la falta de educación juega un papel fundamental, ya que no necesariamente significa que la persona no tiene deseo o las ganas de realizarse la higiene, sino que de pronto no ha recibido una educación o una asesoría de cómo hacerlo. Entonces realizamos prevención no solo a través de la instrucción a estos pacientes que se encuentran en lugares lejanos, es decir, en las áreas rurales, sino que también realizamos fluorización y otros tipos de tratamientos no invasivos que puedan contribuir a nuestra comunidad. Exactamente, cuando hablamos de prevención estamos hablando de disminuir costos, de disminuir traumas también por parte de los pacientes en este caso. Ahora, Dani, hemos hablado un poquito acerca de la caries. Me hablaste algo acerca de la dieta, acerca de la alimentación. ¿Cuál es una dieta, una alimentación que nos podría ayudar a evitar esto de la propagación de la caries o evitar a que se forme la caries? Eso. Nosotros, respecto a nuestra alimentación, debemos tener en cuenta como punto clave a evitar todo tipo de azúcares fermentables, es decir, los azúcares que se encuentran en los alimentos que vienen en funda comúnmente, ¿sí? No solamente caries nos va a dar el azúcar normal que encontramos en el chicle, chupete, caramelo, sino que hay otros tipos de alimentos que si nosotros dejamos en descomposición en nuestra cavidad oral, a fin de cuentas también se van a convertir en azúcares y van a generar este proceso de caries. Entonces, adicional a evitar este tipo de alimentos, como comentamos los azúcares fermentables, nosotros podemos mirar existen en las
en los empaques de la mayor parte de los productos un semáforo que nosotros conocemos con el indicador el verde, el amarillo y el rojo. Ellos nos indican cuál es la cantidad o si tiene exceso o no de azúcares, y esa sería también como una indicación para nosotros como consumidores de que sería una guía. Si ya miramos que algo es bajo en azúcares, pues podríamos consumirlo con tranquilidad o con normalidad. Otra manera que también podemos realizar es tratar de sustituir los azúcares con unos sustitutos de los azúcares, es decir, edulcorantes no calóricos, como por ejemplo ya tenemos la stevia y otro tipo de edulcorantes, los cuales se están utilizando ahora para disminuir ese riesgo de caries. Chévere, muchas gracias por la información, Dani. Y tú al inicio, bueno, nos comentabas un poquito que por la boca entran diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Háblame un poquito de eso. ¿Qué enfermedades están relacionadas con un mal cuidado de la salud oral? Eso. Nosotros en general tenemos en nuestra cavidad oral ya bacterias presentes en la misma, que si nosotros nos encontramos en un estado de salud, estas bacterias no van a generar ningún proceso infeccioso. Pero si nosotros estamos con una enfermedad sistémica o tenemos baja de defensas, estas bacterias oportunistas comienzan a ejercer un mayor riesgo. Ahora, un ejemplo que puede suceder es que yo tengo una enfermedad relacionada al corazón, y si por mi cavidad oral ingresan estas bacterias que están ya presentes, podrían ocasionar ciertos otros trastornos o agravar mi enfermedad relacionada al corazón. Ok, es importantísimo tener un cuidado conjunto de la salud en general con la salud oral. Algo que me olvidaba respecto a algo, digamos, un enfoque clínico puede ser, digamos, tenemos pacientes que sufren de diabetes. Entonces, estos pacientes, si están controlados, nosotros podemos realizarles absolutamente cualquier tratamiento odontológico sin ningún riesgo. Pero si es que estos pacientes no están controlados, a partir de nuestros tratamientos, como son alguna extracción o alguna cirugía, ese proceso podría demorar en cicatrizar o existir algunos inconvenientes. Entonces, siempre es importante tener en consideración si tenemos una enfermedad sistémica que esté controlada para que nuestro tratamiento odontológico no vaya en perjuicio de la cavidad oral. Es importante lo que acabas de mencionar y también compartir con los radioescuchas que es de vital importancia en las consultas poder decir todos estos antecedentes para poder tomarlos en cuenta y hacer un seguimiento. Dani, cuéntame un poquito acerca de la prevención. Me decías algo acerca del cepillado dental, del uso del hilo dental. ¿Qué más consideramos dentro de las características de prevención? Tal vez visitas al odontólogo, consultas, no sé. Sí. Primero, enfocado respecto a las técnicas de higiene oral, debemos buscar un cepillo que tenga, en primer lugar, cerdas suaves. Estas cerdas nos van a permitir que las cerdas se doblen, de modo que masajean la encía y retiran la placa bacteriana o el biofilm, pero sin afectar o lesionar a mi encía. El cepillado dental debe durar aproximadamente 3 minutos. 1 minuto en la arcada superior, 1 minuto en la arcada inferior y 1 minuto en la lengua. Asimismo, utilizar el hilo dental de manera ideal 3 veces al día, y si no, como mínimo durante las noches. Es importante conocer que durante la noche nosotros no producimos saliva o disminuye esta producción salival y hace más proclive a la formación de caries. El enjuague bucal, debemos utilizar un enjuague que no tenga alcohol, porque el alcohol lo que va a causar es deshidratación de nuestra mucosa, agravando cualquier otro proceso que nosotros estemos en formación. Otra característica del cepillo dental es, a más de las cerdas suaves, debe tener la mayor cantidad de cerdas disponibles. Mientras yo más cerdas tengo una mayor superficie que va a estar actuando sobre mis caras oclusales, linguales, es decir, todas las superficies de mis dientes. Perdón, Dani, te corto un ratito ahí. Me hablas acerca de cerdas suaves. Mucha gente nos comenta que las cerdas suaves no limpian, que no se siente la limpieza dental, y optan por adquirir otros cepillos como de cerdas medias hasta de cerdas duras, perdón. ¿Cómo implicaría eso? No sé. Ese es uno de los principales mitos que existen en la odontología. Claro, las personas cuando ya han probado cerdas duras o cerdas medias toda su vida, la primera vez que cambian a cerdas suaves les causa un impacto y sienten que no están realizando una higiene adecuada.
Sin embargo, por ello nosotros debemos de evaluar el tiempo y la manera o la técnica de cepillado que realizamos. Entonces, yo siempre lo comparo con una escoba. Nosotros, cuando vamos a realizar el barrido de las hojas de los árboles grandes, esas hojas se barren con las escobas que tienen las cerdas duras, esas altas como las del Chavo. Pero en cambio, cuando nosotros deseamos barrer solamente ya polvo, esas escobas grandotas que son para hojas ya no sirven. Entonces necesitamos unas cerdas suaves. Asimismo, en nuestra boca nosotros tenemos a la saliva, que es nuestro mecanismo natural de limpieza. La saliva se encarga de limpiar nuestra cavidad oral y de retirar los restos alimenticios grandes. Por ende, debemos enfocarnos en retirar los restos alimenticios pequeños que quedan adheridos a las superficies retentivas del diente. A nivel de las muelitas, las superficies retentivas son las fosas y las fisuras, es decir, los huequitos que están en nuestras superficies donde nosotros mordemos. Y en cambio, nuestros dientes anteriores son a nivel de las zonas que están más cerca a la encía. Entonces, ahí es donde yo debo tener un cuidado de realizar el cepillado con cerdas suaves. Para quienes les cause de inicio una impresión, existen cepillos como la marca Oral-B que tienen un sensor de presión en el cual nos indica cuando nosotros estamos presionando muy fuerte o muy suave y poder tener una idea. Ahora, ¿cómo hago yo para que mi cepillo dental dure el tiempo que corresponde? Lo normal es que yo debo cambiar de cepillo de dientes cada 3 meses. En esos 3 meses, número 1, mi cepillo ya se contaminó y número 2, las cerdas comienzan a expandirse, a hacerse hacia afuera, en palabras sencillas. Entonces, si es que yo veo que mi cepillo dental ya perdió la posición original de las cerdas, ya se abrieron demasiado, de pronto al mes, significa que yo estoy ejerciendo mucha presión. Entonces mi objetivo es hacer que mi cepillo me dure 3 meses y recién ahí las cerdas comiencen a abrirse, mirándose al espejo al momento de realizarnos el cepillado. Porque también es importante saber que estas cerdas duras no solamente afectan a la encía, sino que también podrían causar recesión, es decir, que mi encía se haga más chiquita, digamos, más hacia arriba o más hacia abajo, porque estamos realizando un traumatismo, es decir, en palabras coloquiales, estamos todo el tiempo golpeando a nuestra encía y ella se resiente y como complemento a otros múltiples factores podría ser que esta encía se retraiga y se haga, como decir, más chiquita, en algo que es tan sencillo y que nosotros como pacientes lo podríamos prevenir. Efectivamente, Dani. Antes de continuar, tenemos una pregunta. Steven Campaña nos la hace. Dice, ¿qué tan bueno es usar el irrigador diariamente? Es excelente. En pacientes que no tenemos espacio entre nuestros dientes, es decir, que el espacio interdental o el espacio normal entre nuestros dientes es, como lo mencioné, del tamaño adecuado, del tamaño normal, pues no hace falta y lo utilizaríamos exclusivamente el hilo dental. Pero hay otros pacientes que por una u otra razón presentan unos espacios más amplios entre diente y diente. Entonces, en ese caso, el hilo dental queda, en palabras coloquiales, flojo. Entonces, el hilo no estaría ejerciendo ninguna acción, ya que ingresa y sale con facilidad. En ese caso, es excelente el uso del irrigador, ya que actúa como una jeringa triple, que es el dispositivo que tenemos los odontólogos. Entonces, a partir de este irrigador lo que se genera es un envío o una fuerza de agua fuerte que permite que haya un complemento de la desinfección. Entonces, importante mencionar que el irrigador bucal no es un sustituto del cepillado dental, mas sí un excelente complemento, ya que se indica en pacientes que presentan unos espacios interdentales un poco más amplios, porque en pacientes que tenemos los espacios normales no haría falta. Perfecto, Dani, muchas gracias. Si tienen más preguntas pueden ayudarnos a través de las redes sociales. Tú me hablabas un poquito acerca del cepillado dental, de los posibles efectos que tenemos al momento de un contacto brusco en nuestras encías.
¿Este contacto brusco de las encías podemos relacionarle con algún tipo de enfermedad? ¿Puedes comentarme tal vez? Bueno, cambiando de tema y enfocando también un poco a estas enfermedades de las encías, es muy importante saber sobre la gingivitis. Okay. Gingivitis, el término itis significa inflamación y gingiva de encía. Entonces, la gingivitis es una enfermedad oral que causa una inflamación de nuestras encías y eso genera no solamente la inflamación, sino que también va acompañada de un sangrado. A veces los pacientes confunden este sangrado y como paciente uno tiene temor y dice, me está sangrando, creo que me estoy cepillando muy fuerte y debo hacerlo de una manera más leve. Ese es uno de los muy grandes mitos que vamos a desmentir. Cuando yo tengo sangrado en mis encías es cuando ellas ya están en un proceso de inflamación. ¿Y por qué se inflaman mis encías? Porque yo no realicé el correcto cepillado dental. Entonces, esta inflamación de las encías es reversible en los estadios iniciales. Es decir, yo noto que estoy con inflamación de las encías, estoy con sangrado, estoy con mal aliento, acudo de inmediato al odontólogo. Él me va a realizar una limpieza completa de mi cavidad oral, me va a dar las indicaciones respectivas y yo como paciente inmediatamente sé de ese sangrado o esa inflamación. Pero si yo no me cuido, dejo de cepillarme, más vale por ese temor, o me cepillo más suave y espero que la enfermedad solita desaparezca, en realidad lo que sucede es que esta enfermedad se agrava. Ya no va a estar exclusivamente en mis encías, sino que ese cálculo o esas bacterias que son las que provocaron esta inflamación van a ingresar por debajo de mi encía y ya van a afectar no solo a ella, sino a todos los tejidos de sostén de mi diente. Entonces, ¿qué significa? Que si de inicio yo tenía hasta aquí mi protección o mi hueso, pasa el tiempo y comienzan esas bacterias a reabsorber o comerse, en palabras coloquiales, a comerse mi hueso y comienza a bajar. Si mi nivel de hueso que estaba aquí baja ahora hasta acá, va a iniciar la movilidad de mi diente. Y por eso es muy usual que también los pacientes, a veces una vez que acuden al odontólogo, dicen, pero doctor, a mí antes no se me movían los dientes, usted me hizo la limpieza y ahora se me mueven, ¿qué pasó? Entonces lo que sucede es que esa placa bacteriana que se acumuló, cualquier cantidad de cálculo, ese cálculo actuaba como una barrera o como una pared que está sosteniendo a todos los dientes. Entonces, si yo la dejo, como está llena de bacterias, esas bacterias van a ir reabsorbiendo o comiéndose cada vez más mi hueso. Por eso es que yo debo obligatoriamente retirarlas o eliminarlas, porque este proceso ya deja de ser reversible como era al inicio cuando yo tenía solamente sangrado y ya se convierte en una etapa irreversible, es decir, comienzo a perder hueso y ya no tiene esto solución, es decir, el hueso que yo perdí ya no puedo volver a recuperarlo y mis dientes se quedan con movilidad y puedo llegar a perder mis dientes solamente por no haber realizado los controles periódicos en el odontólogo acompañado de mi higiene dental. Entonces, Dani, por un mal cepillado, ¿yo puedo perder mis dientes? Exacto, sea a través de las dos enfermedades principales que nosotros tenemos. Uno, sea la caries con cavitación y que continúa el proceso infeccioso, o número dos, a partir de las enfermedades de la encía y de mi hueso que continúa con movilidad y pérdida dental. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos tanto en la prevención respecto a la higiene y volvemos a mencionar a la alimentación. Porque un ejemplo que les doy siempre también a mis pacientes o a mis alumnos es que antes las personas sí perdían los dientes, digamos nuestros antiguos, pero ellos no lo perdían por caries, porque ellos comían de manera saludable, todo era natural, no habían estos azúcares fermentables. ¿Pero por qué perdían? Por la movilidad de los dientes, porque no se higienizaban, se formaba el cálculo dental y eso causaba movilidad. Cuando yo me hago referencia a cálculo dental, significa que mis restos alimenticios, que yo no los limpié, no los retiré de mi boca,
comienzan a acumularse, comienzan a actuar las bacterias, comienzan a adicionarse cada vez más minerales de mi saliva y eso va formando una película que cada vez se va convirtiendo en más gruesa y más grande. Ahí es que se forma el cálculo dental. Efectivamente, y dentro de esta situación, los pacientes que llegan a consulta siempre mencionan que después de la limpieza, por ejemplo, como comentabas, se saca estas piedritas, estos cálculos y empiezan a moverse los dientes. Entonces dice, su culpa, doctorcito, su culpa, doctorcita, estaban bien mis dientes y ahora me va a tocar sacar por eso, pero no es así, sino como nos acabas de comentar. Todo va desde la técnica del cepillado, desde el control con el odontólogo. Entonces es importante tener de la mano esas dos situaciones, un buen control con su odontólogo de confianza y asimismo también tener una buena técnica de cepillado, las recomendaciones que nos acabas de comentar, como cambiar el cepillo cada 3 meses, utilización del hilo dental. Son cosas que por muy simple que parezcan, hacen un cambio totalmente en la salud oral de las personas, porque eso evita muchas cosas. Me comentabas acerca de que después de la caries, estas enfermedades son como que el segundo lugar por la que los pacientes pierden los dientes, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de que, ya nos comentaste de asistir al odontólogo, pero hay muchas personas que todavía no están en esa cultura de cuidado de salud oral? ¿Qué otras alternativas tenemos para poder mitigar eso, hablando desde la parte de universidad con los estudiantes? Sí, nosotros nos enfocamos en la prevención, entonces consideramos que la educación es el primer pilar con el cual nosotros podemos combatir. El objetivo en la actualidad es mantener una odontología mínimamente invasiva. Esto quiere decir actuar desde el inicio de la aparición de la lesión, incluso antes, en primer lugar, la prevención por completo. Una vez que apareció la enfermedad, utilizar una odontología mínimamente invasiva que no involucre procesos como se realizaban anteriormente de realizar cavitaciones aún mayores de las que el paciente ya presenta, sino utilizar varios otros tratamientos o elementos o productos odontológicos que nos permitan causar una remineralización, es decir, endurecerle a nuestro diente, por así decirlo, para que este diente pueda obtener los minerales que están presentes en la saliva y nuevamente fortificarse y hacer ese esmalte más duro y más firme. Porque algo importante que también quisiera desmitificar, aprovechando que ya hablamos sobre alguno de esos, es, no sé si has escuchado esa frase que dicen de un hijo, se pierde un diente por cada hijo, o que algunas personas dicen, es que en mi familia hemos nacido con mala dentadura. Nada de eso es cierto, todo depende de nuestra higiene. Claro que sí, nosotros a partir de la adultez podemos tener una nueva educación y unos nuevos cuidados de nuestra salud oral. Sin embargo, si nuestros dientes en la etapa de la niñez ya fueron intervenidos por algún proceso de alguna caries que tuvimos, una caries profunda o alguna restauración, pues lo pasado ya no podemos mejorar o retener. Entonces, si es que ciertos dientes ya tuvieron afectaciones, no podemos asumir que nuestro diente está en perfectas condiciones. Esos dientes que ya tuvieron una afectación siempre van a tener un riesgo en cualquier momento de etapa de la vida. Pero a partir de cuando nosotros tenemos ya un nuevo cuidado, una nueva higiene, esos dientes que están sanos, ese sí es nuestro objetivo, mantenerlos sanos. Entonces no existe nada de que yo perdí el diente porque tengo la dentadura mala, sino que exclusivamente es algo que nosotros como los propios pacientes podemos controlar a través de nuestra limpieza, de nuestra higiene y del cuidado de nuestra alimentación. Chévere. Mencionabas acerca de que una vez que el diente queda ya tocado, es diente que tiene que ser tratado y prevenir antes de que se salga. Exacto. Eso también es algo importante mencionar. Si bien el odontólogo realiza todos los tratamientos que están dentro de su capacidad para que sea un tratamiento duradero o longevo, pero si nosotros no realizamos una adecuada higiene o limpieza, puede que la caries que el odontólogo ya me realizó una restauración o una calza en una superficie del diente, ahora si yo no tengo buena higiene en otra parte del diente, también ahí se me haga caries. O puede que yo tuve en un momento determinado una caries muy profunda y que ya el odontólogo me advirtió que en cualquier momento esa pulpa o ese nervio que le llamamos comúnmente
pueda ingresar en un estado de una pulpitis irreversible, es decir, que una enfermedad que en determinado momento no se presentó, pero al haber experimentado ya una caries en el pasado que estuvo muy cerca o muy profunda, agudizarse ese proceso y causar dolor o infección. Perfecto, perfecto. Vamos un poquito a preguntas que nos están realizando de acuerdo al chat de Facebook Live. Nos dice Patti Manos Albas: a mi parecer es necesario seguir fomentando y motivando la correcta higiene y el uso del hilo dental. ¿Qué opinas? Claro que sí. A veces como odontólogo, cuando ya ha pasado algunos años, estamos apurados entre un paciente y otro, de pronto le decimos, sí, mejora la higiene, pero no damos las pautas que estamos conversando ahorita, no nos damos el tiempo para poder explicar a nuestro paciente lo que conversamos respecto a las características del cepillo o las características de la pasta de dientes, que en realidad la pasta de dientes no deberíamos colocarla como vemos en la propaganda de Colgate, todo un gusanito de borde a borde, sino que debe ser aproximadamente del tamaño de una arveja, con eso es suficiente. O la técnica de cepillado, bueno, una vez que ampliemos un poco más la información, podríamos mostrar de pronto con algunas maquetas, pero a grandes rasgos, una técnica de cepillado de manera circular, que forme círculos que masajeen siguiendo el contorno de nuestra encía. Entonces, de igual manera, también tenemos unas técnicas que aplicamos en Indoamérica cuando realizamos entre las prácticas entre nuestros estudiantes, que es la utilización de un detector de placa, es decir, un líquido que contiene un colorante y que nosotros colocamos unas gotas en los dientes de nuestros pacientes, de modo que una vez que nosotros realizamos esta colocación del colorante, enjuagamos la boca con agua. El colorante, si no encuentra placa bacteriana o biofilm, se desaparece, es decir, con el agua sale. Pero hay zonas donde nosotros vamos a quedar en nuestro diente con esta pigmentación, y eso nos sirve para poder evidenciar en un espejo cuáles son los lugares en los cuales yo como estudiante en nuestros casos o como paciente debo reforzar la higiene y debo mejorar. Perfecto. Cabe recalcar lo que acabaste de mencionar, que no es la cantidad de pasta que utilicemos, sino la técnica que se utiliza y con qué se combina. Es decir, que no solamente el cepillado dental ni solamente el hilo dental nos va a asegurar una buena salud oral, sino también es cuidados en su salud, cuidados de la alimentación, cuidados en tratar de conservar una buena higiene a lo largo del día. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuántas veces al día mínimo yo debería cepillarme? Porque te comento un poquito. Digamos, en la mañana yo salgo ya cepillado los dientes, durante el día se me hace muy complicado y en la noche vuelvo y lo vuelvo a hacer. Y me falta una de las tres que me habías comentado. ¿Es aceptable, no es aceptable? ¿Tal vez influiría en algo? Lo ideal y lo recomendado, siempre mencionamos, son las 3 veces al día. Sin embargo, en la vida real y la vida práctica sabemos que a veces a la hora del almuerzo se nos complica. Entonces, como mínimo, deberíamos realizarlo en la mañana y en la noche. Pero el cepillado de la noche es el más importante. Esto por lo que les comenté, que como en la noche no producimos saliva o el flujo salival disminuye al mínimo, esto va a ser más proclive de que puedan actuar o intervenir estas bacterias y permitan la formación de las caries. Entonces, el de la noche es el exclusivamente más importante, ya que de ahí el de la mañana y la noche es lo ideal. 3 veces al día lo sugerido, pero en la vida real podría ser, sí, podría ser la mañana y la noche. Más que todo, mientras yo tenga una alimentación saludable, es decir, frutas, verduras, que mis frutas yo no les licúe, y todos los alimentos que sean naturales, yo voy a disminuir de una manera increíblemente ese riesgo de caries. Algo muy importante de igual manera que se me ocurre es que a veces las personas, sobre todo los hombres, no sé por qué, les gusta estar comiendo todo el tiempo. Entonces están ahorita con un chocolatito, más lueguito con una papita, más lueguito con un pancito. Entonces nuestra saliva, para poder digerir esos alimentos, lo que hace es
generar un pH ácido, ¿sí? Es decir, el pH de nuestra saliva cambia con el objetivo de poder digerir esos alimentos. Si yo todo el tiempo estoy consumiendo azúcares o varios alimentos, mi pH de la saliva se convierte en ácido, y recordemos que la acidez del medio es lo que va a generar una desmineralización, es decir, que mi diente comience a verse afectado por el inicio del proceso de caries. Entonces, si yo ya le enseño a mi madre de familia, a mi padre de familia, que tenga cuidado con los alimentos que le da su hijo, pero aún así no desea seguir los consejos, como mínimo le pido que por lo menos trate de que si le va a dar azúcares sea en un determinado momento del día. Es preferible que mi hijo en este momento se coma 5 chicles o 5 chupetes, porque el proceso de acidez de mi saliva va a generarse solamente durante ese momento, pero después mi saliva se vuelve a regresar al pH normal que tiene. En cambio, si yo todo el tiempo estoy comiendo, consumiendo alimentos, todo el tiempo mi saliva va a estar ácida y por lo tanto va a generar este proceso de caries. Entonces, si no nos van a hacer caso a los odontólogos, por favor, por lo menos todo, pero en un solo momento, no todo el tiempo durante el día. Perfecto, es otra recomendación para prevención de la salud oral. Vamos un poquito al chat a ver qué nos están diciendo la ciudadanía. Marlon Jiménez nos saluda y nos desea una buena tarde y un excelente tema. Steven Campaña, pues ya respondimos su pregunta acerca del irrigador. Patricio Contreras, buenas tardes. ¿Qué tan importante es mantener la queratinización de las encías? Eso es muy importante. Normalmente nosotros en nuestras encías tenemos una parte de ella que tiene tejido queratinizado, es decir, en palabras coloquiales es una encía reforzada o gruesita. Okay. Pero si nosotros perdemos los dientes por A o B situación y deseamos colocarnos un implante dental para sustituir ese diente que nosotros perdimos, ese implante no va a tener un buen resultado o no va a tener longevidad y podríamos perder el implante, porque necesitamos ese tejido de sostén o tejido de refuerzo que tenga las características necesarias para que actúe como una pared o un ancla para mi tratamiento. Ok, entonces es súper importante el tema de la queratinización de las encías. Pati Manosalvas nos menciona, buena tarde. Patricia Manosalvas les saluda. Vamos un poquito más abajo. Ale González, buenas tardes. Alejandra Peña saluda y argumento que el tema de la salud e higiene bucal es muy importante para las personas y preservar unos buenos hábitos para una buena higiene bucal, que es muy fundamental. Totalmente de acuerdo. Si tienen algunas dudas o consultas, pueden seguir realizándonos a través de las redes sociales o del chat. Perfecto, bueno, para continuar e ir ya finalizando el tema de la prevención de la salud oral, que es muy importante porque, como ya hemos venido hablando, desde ahí parte el cuidado de los dientecitos de las personas y también evitar los costos altos que vienen después en una rehabilitación. Debemos entender que la rehabilitación no solo va al hecho de ya tomo una muestra, mando al laboratorio, viene el tiempo de adaptación, el tiempo de que el paciente acepte que ya no tiene la piecita, y nada como una pieza de una persona propia, nada como una pieza propia del organismo. El cuerpo también reacciona de otra manera diferente, entonces debemos cuidar, y exactamente la misión ahora de la odontología es ser mínimamente invasivos y tratar de preservar la pieza hasta el último, como nos mencionabas. Ahora bien, vamos a los mitos. Tú me decías hace rato cuando hablábamos de caries dental, tengo una manchita pero no me duele, solo revísele y déjela ahí. ¿Qué tan cierto es? Solo revise y déjela ahí. ¿Qué puede suceder? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué punto vamos a estar? ¿Y qué va a pasar con esa pieza a largo plazo? Eso. Nosotros de inicio la odontología era enfocada en identificar este tipo de manchas y o realizábamos prevención o de inmediato realizábamos un tratamiento invasivo, es decir, utilizar la turbina o taladro que le conocen nuestros pacientes para retirar ese color que no nos gustaba. Pero en realidad ahora lo que hacemos es una
odontología mínimamente invasiva, que se basa en aplicar la mayor parte de técnicas de prevención. Entonces, para ello sí podrían haber dos opciones. La primera es que es un surco o esos huequitos, esas como heces que tenemos en nuestras muelitas, que simplemente se pigmentó por la acción de nuestros alimentos con colorante. Si es que yo hago una evaluación completa y determino que exclusivamente es una pigmentación, pues coloco un material que me ayuda a fortalecer o remineralizar mi diente para que actúe como un método de prevención. Advierto al paciente y le digo que debe mejorar la higiene respecto a tal o cual diente en específico y que cada 6 meses vamos a realizar el control e ir identificando si es que ese se mantiene tal cual o si ha avanzado una cavitación. Ahora, hay otra opción. En el caso de que yo realice una evaluación y determine que esa ya es una caries de esmalte, de igual manera intervengo con métodos de prevención. Pero si yo identifico esa mancha y miro que ya existe una cavitación, es decir, un huequito, ahí sí debo intervenir y realizar un tratamiento definitivo para sellar esa cavidad y de esta manera poder evitar que mayor cantidad de comida y por ende de bacterias comiencen a desmineralizar esa zona y que la cavidad siga creciendo y haciéndose más grande. Pero lo que sí es importante recalcar y resaltar es que las caries no nos van a doler en los estadios iniciales. La caries comienza a doler en unos estadios moderados y avanzados. ¿Qué puede sentir el paciente? Algunos experimentan una sensación de hipersensibilidad, puede ser al dulce o puede ser al frío. Otros pacientes, cuando la caries se forma a nivel del paso del hilo dental, puede sentirse que de inicio el hilo pasaba con normalidad y después ese hilo comienza a atrancarse o a romperse. Entonces eso ya me da indicativo de que algo podría estar sucediendo. Perfecto. Otro mito que tenemos, justo hablábamos de los tiempos cortos que tenemos al momento de nuestro almuerzo, mediodía, etcétera. ¿Es válido poder reemplazar el cepillado dental con enjuague bucal? No. El cepillado dental es un sí obligatorio. Okay. Entonces, nuestra limpieza mecánica debe ser obligatoria con el cepillo dental y como complemento, sí, utilizar los elementos auxiliares de la higiene, como comentamos, el hilo, el enjuague, el irrigador bucal, pero todos son complementos, pero ninguno es sustituto. Ok, pero la base es el cepillado. ¿Sí o sí? Sí, nada para eso. Perfecto. Exclusivamente el cepillado. Claro que sí. Y sí, debemos tener en cuenta que todo esto es complemento para una buena salud oral y para evitar todo lo que ya hemos venido hablando. No sé si tenemos tal vez alguna más preguntas. Nos mencionan, buenas tardes, Elina Santillán les saluda. Buenas tardes, como opinión, creo que se debe educar en prevención. Los pacientes acuden a consulta para realizar tratamientos correctivos. Efectivamente, hacia allá va mi pregunta. La prevención debe venir desde casa, desde los más chiquitos. Actualmente, como ya nos mencionabas, nos están cambiando ya el chip de no venir solamente a sacar dientes, sino a tratar de salvar los dientes, ¿ok? En ese sentido, ¿desde qué edad es recomendable ya asistir con nuestros hijos al odontólogo? Esa es una excelente pregunta. Normalmente uno acude al odontólogo pues cuando no ha estudiado aún odontología, exacto, cuando no es del área, cuando ya tengo el dolor o cuando ya me está sangrando las encías. Pero nosotros debemos asistir antes para poder informarnos de cómo prevenir. Entonces, yendo más atrás, incluso desde el embarazo debería acudir la madre gestante para poder saber qué debe realizar una vez que su hijo nazca. Es decir, qué alimentos sí, qué alimentos no. Una vez que el bebé nace, poder llevarle al odontopediatra y que la odontopediatra o el odontopediatra pueda examinar todos los tejidos de la cavidad oral y enseñar a la madre cómo debe ser el correcto cuidado e higiene. Por ejemplo,
a nuestro bebé podríamos utilizar una gasita con un líquido de desinfección, que puede ser agüita corriente, agüita de manzanilla, para poder limpiar la cavidad oral de nuestro bebé y de esa manera evitar que, si nosotros no realizamos este retiro de la leche, pueda causar una infección o acumulación de hongos en nuestro bebé. Ahora, una vez que nuestro bebé ya le nació el primer diente deciduo, es decir, el primer diente de leche, ahí podríamos acudir para que nos enseñen cómo es la manera correcta de realizar esa higiene y sobre todo qué alimentos debo y cuáles no debo dar a mi hijo. Algo importante personalmente que siempre me gusta aclarar es que cuando los niños están con caries, a veces los papitos dicen: es que me da pena, mi hijito, no darle dulces. Pero en realidad, al darle dulces les estamos haciendo un daño, porque el niño más sufre cuando acude al odontólogo, que de pronto ese odontólogo no es especialista capacitado en odontopediatría y se realiza alguna técnica no adecuada. El objetivo del odontólogo es realizar prevención y así el paciente o el niño siempre va a salir contento y feliz de la consulta. Pero si mi paciente, mi niño, ya viene con un dolor, ya viene con una inflamación, ya viene hinchado la cara, cuando va al odontólogo pues no va a tener una visita agradable, ya va a ser una visita que se va a convertir en algo relacionado con un evento desagradable. Entonces, preferible saber que no debemos dar a nuestros niños azúcares, y ese es un simple que nosotros podemos ya prevenir y poder cuidar a nuestro hijo. La verdadera manera de cuidar es no darles azúcares, porque recuerden que los niños no saben que existe el chicle, que existe el chupete. Somos nosotros los adultos los que les damos a nuestros hijos y generamos ese mal hábito y deseo de azúcares. Perfecto, gracias Dani. Queremos agradecer a la audiencia por estar presentes dentro de esta tarde de conocimiento, de esta tarde de aprendizaje para una mejor salud oral. Hemos aprendido hoy que la salud oral es mucho más que tener solamente dientes blancos, y es mantenernos sanos en alimentación y en cuidado de la salud oral. Queremos agradecerles de parte de la doctora Daniela Aguayo, de la carrera de odontología de la Universidad de Indoamérica, y mi persona, Víctor Fiallos. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Una excelente tarde, gracias por la invitación. Gracias. 90.5 FM. Inicio de espacio publicitario. No te desconectes.